Comencé a ver círculos por entre las palabras impresas en papel. Eran delgados como pestañas. A veces se apilaban uno sobre otro, como si fueran galletas de hojaldra. Estaban ahí sin importar cuánto me lavara los ojos, pero esto pasaba solo cuando leía cosas. No importaba que fueran las noticias del mercado de valores o cuentos del Dr. Seuss que le leía a mis hijos por la noche. Los círculos seguían ahí. Al final fui a un oftalmólogo, cosa a la que me resistía a hacer debido a la pandemia. Bueno, tu visión es más o menos buena, dijo el optometrista. Y no veo ningún indicio de glaucoma. En la pared opuesta al examen de la vista con letras, la pared que me quedaba justo enfrente en ese momento tenía la pintura de una mujer con un gorro cuidando un jardín. Sin embargo, el cielo en la pintura estaba oscuro. Me preguntaba por qué ella estaría cuidando su jardín por la noche. Las pinceladas sueltas y gruesas difuminaban aquello sobre lo que ella estaba cuidando, y los colores oscuros que la rodeaban se filtraban en los pétalos y en las hojas. ¿Se supone que eso debe hacer que la gente piense que se está quedando ciega? Dije, mientras el médico ponía su pulgar e índice enguantados en uno de mis ojos para abrir mis párpados y mirar de nuevo. No, a menos que me resbale y accidentalmente te pique el ojo, dijo, añadiendo una carcajada. Una paternal que sonaba como, todo estará bien, solo estoy bromeando. No, me refiero a la pintura en la pared, dije. Se dio la vuelta y le echó un vistazo. No le he prestado mucha atención, dijo. Por lo que sé, alguien acaba de ponerla hoy. Está intencionalmente borrosa y oscurecida, ¿no? Dije. Claro, pero es una de esas... ¿Cómo se llaman? Pinturas impresionistas. Es parte del estilo artístico. Algo sobre captar la impresión del momento, antes de que se vaya para siempre. Asentí. Suena coherente. ¿Qué le parece si le damos seguimiento en una semana para ver cómo están las cosas? Dijo. Mientras tanto, le recomiendo que tome esa tarjeta que le di y programe una cita con ese neurólogo. Después de todo, a los ojos y al cerebro les gusta trabajar en común. Correcto, respondí. Pero nunca programé una cita con el neurólogo. Cuando llegué a casa y entré a la reunión virtual de mi trabajo, vi los círculos detrás de los nombres de mis colegas y el gerente. Alguien compartió un documento, una solicitud de propuesta para una nueva máquina expendedora para la que nuestra empresa trataba de obtener un contrato. Nuestra empresa había diseñado y fabricado una variedad de máquinas, pero aquella nueva máquina expendedora sin necesidad de enchufe hizo salivar a nuestros superiores por su modernidad, facilidad de producción y ganancias potenciales. Si bien ya había muchas máquinas expendedoras sin contacto en el mercado, este nuevo diseño se optimizó con funciones para abordar específicamente las necesidades pandémicas y posteriores a la pandemia. De pronto, comencé a sentir arcadas mientras avanzaba penosamente por cada palabra del documento. Los círculos en las palabras me estaban afectando. Mandé una notificación a la llamada, interrumpiendo al gerente a la mitad de la oración para decir: ¿No podemos eliminar los anillos de metal que están en la cámara? Son muy anticuados. Estaba casi seguro que mi gerente me gritaría, como ya lo había hecho la semana anterior por llegar tarde a una reunión. Pero, aunque estaba confundido, dijo: Buena idea. Podríamos usar el plástico, o mejor aún, algo más económico. ¿Ideas? No, me refiero a los aros, dije. ¿Podemos, por favor, quitar los círculos de la llamada? Me di cuenta que había alzado mi voz con ira. El sudor estaba engrasando mi frente. La cara de mis compañeros del trabajo junto con la del gerente eran de pura incredulidad, disgusto y gracia. Uno o más podían haberme jugado una broma pensando que era buena idea, pero
La forma en la que seguía hablando no era juego. Tenía que tratar de mantener mi línea de visión en sus rostros para que mi mirada no fuera hacia aquellos círculos que estaban detrás de sus nombres. En ese momento, mi hijo menor entró en la habitación y dijo: Papá, ¿puedes venir a ver mi figura de acción después de que hayas terminado? Le pegué su brazo roto en la cabeza y... ¡Ahora no! Le grité a mi hijo de 7 años. Estoy en una reunión. Espera, ¿por qué estás jugando con superpegamento? ¡Eso es peligroso! ¿Tu madre sabía que lo estabas usando? Un par de colegas no pudieron reprimir sus risas. Mientras tanto, mi gerente estaba frunciendo su ceño. ¡Cállense! Les grité. Esto tuvo el efecto deseado en todos, incluido mi hijo. Pero aquello hizo que mi mal día fuera mucho peor. Mi cabeza palpitaba con fuerza, y los círculos detrás de sus nombres en la pantalla de mi computadora parecían palpitar al unísono. Quiero que salga de esta conferencia en línea, me decía mi gerente, aunque en realidad yo lo escuchaba como si estuviera lejos. Tómese el día libre y programe una reunión con recursos humanos para mañana a primera hora. Lo lamento mucho. Ha sido... Mi gerente levantó la mano, una que parecía ocupar la mitad de la pantalla de su cámara para callarme. Los demás estaban concentrados en cosas que ni siquiera les concernían, avergonzados de ser la audiencia de todo esto, pero sin poder evitar voltear a ver sus pantallas de vez en cuando. Salga y hable con recursos humanos mañana a primera hora. Para cuando llegó la noche, la palpitación en mi cabeza se había intensificado. Mis ojos se sentían hinchados y tenía que seguirlos tallando porque estaban llorosos. No creo trabajar mañana, le dije a mi esposa mientras me sentaba en el sofá frente al televisor. ¿El oftalmólogo te recetó algún medicamento? No, pero cree que podría ser algo neurológico. No mencioné nada acerca de tener que programar una cita con algún neurólogo. Ni siquiera me había molestado en llamar a recursos humanos como me había dicho mi gerente. Además de los síntomas que ya tenía, estaba muy cansado. Pensé que sería mejor encargarme de todo esto por la mañana. Y fue una larga noche. Me levanté de la cama como a las 2 de la mañana con mucho más dolor. Al escuchar un goteo familiar caer en un balde y mirar hacia el techo, recordé cómo la semana pasada había movido nuestra cama debido a una gotera en el techo que aún teníamos que arreglar. Durante más de una noche me había despertado por ello. Entonces, caí en cuenta que tal vez lo mío era algún tipo de infección bacteriana inducida por las goteras en el techo. Con cuidado de no despertar a mi esposa, salí de la cama y me puse en la computadora. Naturalmente, como todos hemos hecho alguna vez, abrí el navegador y busqué mis síntomas. Me encontré con infecciones bacterianas causadas por gotas en el techo, pero lo más interesante y aterrador fue cuando agregué ver círculos a mi búsqueda. Los resultados se volvieron algo menos científicos, por así decirlo. Me encontré con mitos sobre personas de la antigüedad que solían dormir bajo los árboles después de la lluvia. Supuestamente esto causaría en ellos tener un lapso de iluminación. Tenían algo que ver con semillas especiales puestas ahí por los dioses. Incluso encontré ilustraciones de hace 1 milenio y más que mostraban personas durmiendo bajo los árboles. Encontré uno con una ilustración adjunta de un hombre cuya cabeza se abría y criaturas en formas circulares caían. Sí, leía todo esto mientras los círculos en mi visión se movían detrás de cada palabra. Incluso si mi propia cabeza no estaba lista para explotar, habría estado demasiado loco como para intentar dormir. Finalmente, y lo más inquietante, fue
que encontré una fotografía más reciente de alguien que se cortaba la frente en medio de ambos ojos con un largo cuchillo. Aquello me hizo alejarme de la computadora y decidí ir a la televisión para ver viejos episodios de los Looney Tunes. Solo veo esas caricaturas cuando estoy muy enfermo, como cuando me dio gripe hace un par de años. Sin embargo, ahora me sentía peor, y los círculos detrás de las palabras me hacían pensar que me estaba volviendo loco. ¿Por qué solo los veía detrás de las palabras? ¿Existía alguna conexión entre eso y alguna lengua antigua? A medida que pasaba cada doloroso minuto, las preguntas y los pensamientos complicados se habían puesto en un segundo plano. El dolor y el pánico dentro de mí se elevaron. Aumentó tanto que hasta temí que mis ojos pudieran salirse directamente de mi cabeza. Al mirarme a mi espejo, vi que estaban rojos y, sí, considerablemente hinchados. Evitaba leer palabras, temiendo que eso empeorara las cosas. Una hora después, alrededor de las 4 de la mañana, empecé a levantarme del sofá para pedirle a mi esposa que me llevara al hospital. Pero caí al suelo temblando. La espuma de mi boca salpicó mis labios. Nunca antes había tenido una convulsión, y el dolor en mi cabeza era inimaginable. Las cosas se pusieron tan mal que estaba seguro que estaba entrando en shock al mismo tiempo. De alguna manera, me retorcí o me arrastré por el suelo. Llegué al cajón de cubiertos, me apoyé para levantarme. Realmente no estoy seguro de cómo lo hice ya que estaba temblando. Agarré un cuchillo de cocina entre ambas manos temblorosas y comencé a raspar mi frente en el espacio entre mis ojos. En mi miserable desesperación recordé las palabras escritas encerradas en círculos en la leyenda de esa fotografía. Para aliviar. La sangre salpicó mi pecho y manos que soltaron el cuchillo, y grité al darme cuenta de lo que había hecho. La pared frente a mí se convirtió en una especie de pantalla de proyección para una luz de color sanguinoliento y pus que emanaba de mi frente y se derramaba sobre la pared. Lo que se me mostró en la pared fue la vista panorámica de un mundo alienígena, pero las colinas y llanuras no parecían estar hechas de la misma sustancia a la que estamos acostumbrados, y en algunos lugares las líneas del paisaje se curvaban y enroscaban entre sí mismas de maneras extrañas. Además, aunque lo que estaba viendo parecía tan real como el mundo en el que tú y yo vivimos, incluso hiperreal, si se puede pensar en tal cosa, los contornos que separaban los objetos entre sí se difuminaban y fluían entre sí, como aquella pintura impresionista que había visto con el optometrista. Figuras colosales de ouroboros, criaturas con aspecto de serpientes o gusanos que parecían estar devorando sus propias colas, rodaban por el horizonte como extrañas norias vivientes. A veces rebotaban y se fusionaban con el paisaje imposible que habitaban. A los pies de la criatura más cercana se encontraba un edificio en menor escala, uno que era extraño. Era una especie de laboratorio abierto, pero en lugar de equipo médico había máquinas y herramientas vivas. Estas máquinas y utensilios se movían, temblando y hablando por voluntad propia. Formas aún más pequeñas, más cercanas al tamaño humano, se arrastraban y se retorcían en agonía. Sabía que estaban sufriendo por los ruidos que escuché, o creí escuchar, desde esta proyección óptica en la pared. Quizás esto podría atribuirse a la sinestesia, otro posible síntoma. Pero, ¿sería posible que esto también se extendiera a mis oídos? ¿Sería lo siguiente? ¿Después olería cosas?
Pero entre la variedad de criaturas tan diferentes en apariencia que pensé que podrían haber sido traídas de planetas distintos, parecía que todas habían sido afectadas y dañadas sin importar cuán extraño hubiera sido su estado natural. Estas pobres almas trabajaban en una especie de sustancia rojiza entre las máquinas y herramientas vivientes, de tal manera que no estaba claro dónde terminaba el trabajador esclavizado y comenzaba la máquina o herramienta. Gemidos y a veces aullidos salían de ese lugar. Sus extremidades estaban distorsionadas, alas arrancadas de la espalda, torsos doblados hacia el suelo, y ojos y apéndices que estaban más adecuados a las formas de esa realidad a la que habían sido fusionados a la fuerza. Me recordó cuando mi hijo me había contado antes que había pegado con pegamento esa extremidad en la cabeza de una figura de acción. Pero esto no era la obra de un niño. Sea lo que fueran estas criaturas parecidas a gusanos o ouroboros, estos círculos gigantes de carne exótica y lo que sea que estuvieran haciendo ahí, me había dejado atónito. Y cuando una de esas colosales criaturas gusanoides giró su voluminoso cuerpo hacia mi dirección, desenvolvió su cabeza de su cola. Era una cabeza rosada, con una boca parecida a una ventosa y zarcillos toscos, que parecían ser cabezas adicionales asimétricas. Se acercó hacia mí con una velocidad asombrosa. Grité, poniendo ambas manos que, afortunadamente, ya no temblaban tanto sobre la herida autoinfligida en mis ojos. Caí hacia atrás y perdí el conocimiento. Desperté después en un hospital. Mi esposa y mis 2 hijos escucharon ese último grito ensordecedor. Me encontraron ensangrentado e inconsciente en la cocina y me llevaron de urgencia al hospital. Como mi esposa recordaba que yo había mencionado que mis síntomas podrían ser neurológicos y porque encontraron que algo estaba más que mal conmigo aparte de la herida en la cabeza, los médicos escanearon mis ojos y mi cerebro, entre otras pruebas que me hicieron. Enredados con los nervios ópticos detrás de cada uno de mis globos oculares, había docenas de parásitos jóvenes nematodos. Era como si algunos huevos de nematodo hubieran llegado y eclosionado detrás de mis ojos. Una vez ahí, se habían envuelto alrededor de mis nervios ópticos y afectado el área. Los médicos realizaron una cirugía en la herida autoinfligida entre y encima de mis ojos, y una cirugía mucho más complicada para eliminar a los nematodos de mis nervios ópticos. Meses después de la cirugía, mi vista se encuentra muy mal, pero me dicen que mejorará con el tiempo, aunque nunca volverá al 100%. Estoy más que bien con eso, considerando que los círculos y el dolor han desaparecido. Pero para retroceder al momento en el que estaba en el hospital, le pedí a mi esposa que fuera a casa y verificara si ese árbol que crece directamente sobre nuestra casa tenía alguna rama sobre nuestra habitación. Cuando ella regresó y confirmó lo que pensé que podría ser verdad, le pregunté al médico si los nematodos eran comunes en los árboles. Aunque el doctor dijo que, según su conocimiento, los nematodos suelen vivir en el suelo o las heces, creo que esos huevos deben haber goteado desde ese árbol. Me da asco, pero tal vez una ardilla o algo infectado con nematodos defecó sobre una hoja que estaba sobre mí. De todos modos, nada de eso puede explicar lo que presencié esa noche. Todavía me despierto a veces sudando, con visiones de esas pobres almas alienígenas y esos gusanos del tamaño de una noria bailando ante mi mente. Y me preocupa que pueda empezar a ver círculos de nuevo.
Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify y Anchor, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento. También tengo 2 canales alternos a este. SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Ese sonito me da mucha risa. ¡Uy, verga! Me asusté. Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la